Se nos da que f de x es igual a x al cuadrado más 4x más 3 donde x es mayor que igual a 2. Tenemos este dominio restricción para asegurarnos de que f de x es 1 a 1 y tiene una función inversa. Se nos pide que busquemos de f la inversa de y en y es igual a 12. En lugar de determinar el valor de la función derivada inversa en y es igual a 12 por determinar la inversa f de y. Y luego encontrar su derivada y sustituir en y es igual a 12. Usaremos el hecho de que los valores de las funciones derivadas de f, x y f inversas de x son recíprocos entre sí en los puntos correspondientes. Por ejemplo, si f es igual a b y f, la inversa de b es igual a f inverso primo de b es igual a 1 dividido por f, prima de f inversa de b. Y dado que la inversa f de b es igual a, podemos decir f inversa prima de b es igual a 1 dividido por f primo de a de nuevo. La función derivada valores f inversos primos y f' son recíprocos entre sí en los puntos correspondientes. Sin embargo, para usar esto primero tendremos que determinar el valor x o entrada de f(x) que da como resultado un valor de salida o y positivo 12, que comenzaremos igualando f(x) a 12 y resolviendo para x. Sigamos adelante y reste 12 en ambos lados. Simplificando, tenemos 0 es igual a x al cuadrado más 4x menos 9. Lamentablemente, esto no es un hecho y tendremos que usar la fórmula cuadrática, que he incluido aquí a la derecha cuando, en nuestro caso, el aviso a es igual a 1, b es igual a 4 y c es igual a menos 9. Lo que nos da x igual. En la materia nu tenemos menos b, que es menos 4 más o menos c raíz cuadrada. De la cantidad b al cuadrado es 4 al cuadrado menos 4 veces a es 1 multiplicado por c es menos 9. Lo dividiré por 2 veces a, que es 2 veces 1. Simplificando tenemos x es igual a menos 4 más o menos la raíz cuadrada de. Y debajo de la plaza raíz tenemos 16 más 36. Que es igual a 52. Lo dividiré entre 2 y 52. Es igual a 2 veces 26 y 26 es igual a 2 veces 13. El cuadrado de 52 es igual a una raíz cuadrada de 4 veces 13 o 2 raíces cuadradas de 13. Esto nos da x igual a menos 4 más o menos 2 cuadrados raíz 13 dividida por 2. Sigamos simplificando. Esto es igual a negativo 4 dividido por 2 más o menos 2 cuadrados con 13 dividido por 2, lo que nos da x igual a menos 2 más o menos el cuadrado con 13. Pero recuerda que x debe ser mayor o igual a menos 2, lo que indica que solo usaremos estas soluciones si x es igual a negativo 2 más raíz cuadrada 13. Ahora sabemos la entrada o el valor x para f de x que da una salida o un valor y de 12. Sabemos que f de menos 2 más la raíz celeste 13 es igual a 12 positivo. Pero recuerda, esto también indica que f es la inversa de 12. Es igual a menos 2 más sc 13. Ahora recuerda que nuestro objetivo aquí es para determinar de f la inversa de y en y es igual a 12, que es f inversa prima de 12, lo cual sabemos de nuestra fórmula es igual a 1 dividido por f primo de f inverso de 12. Sabemos que la inversa f de 12 es igual a menos 2 más mayor 13, lo que significa f inverso primo de 12, que estamos buscando for es igual a 1 dividido por f primo de menos 2 más raíz cuadrada 13. Lo que significa que ahora podemos encontrar f en el verso primo de 12. Encontrando f' de x, que es fácil de hacer y luego evaluar la derivada función con menos 2 más raíz cuadrada 13. De nuevo, tenemos que f de x es igual a x al cuadrado más 4x más 3, y por lo tanto f' de x es igual al cual es 2x más 4.
Y f' de negativo 2 más raíz cuadrada 13 es igual a 2 veces la cantidad menos 2 más raíz cuadrada 13 más 4. 13 plus 4. Distribuyendo. Tenemos menos 4 más 2 raíz celeste 13 más 4. Ahora sabemos que f' es igual a menos 2 más la raíz cuadrada de 13 es igual a 2 raíces cuadradas de 13. Así que, finalmente, podemos determinar de f inverso bien, y es igual a 12 o f inverso primo de 12. Que ahora sabemos que es exactamente igual a 1 dividido por f' de menos 2 más raíz cuadrada 13. Lo que sabemos es de 2 raíces cuadradas de 13. Citemos esto una vez más. Podemos decir que df es el día inverso. Cuando y es igual a 12 es igual a f inverso primo de 12, que es exactamente igual a 1 dividido por 2, raíz celeste 13. 1 divided by 2 square root 13. Espero que te haya resultado útil.